En Venezuela, la democracia se convirtió en una víctima más. Un puñado de hombres, amparados en el poder de las armas, se apoderaron de un país que anhelaba libertad. Pero ¿cómo pudieron hacerlo? Analizamos juntos este oscuro capítulo de la historia de Venezuela. La Constitución de Venezuela es clara. El poder reside en el pueblo. Es la voluntad popular la que debe decidir quién gobierna. Pero, ¿qué sucede cuando esa voluntad es ignorada y pisoteada por aquellos que deben respetarla y hacerla respetar, como la Fuerza Armada y su alto mando militar? Vamos a centrarnos en el artículo 231 de la Constitución. Este artículo establece claramente cómo debe realizarse la toma de posesión del presidente. Sin embargo, en Venezuela se violó este principio fundamental de manera flagrante. Para saber y entender lo que es el régimen de Maduro y su banda de delincuentes, nos basta solo el artículo 231 de la Constitución, sobre la que el psiquiatra resentido y rencoroso hizo jurar respeto y seguimiento al bandido, usurpador y ladrón de la voluntad del pueblo, Nicolás Maduro, que ya en ese momento, con esa farsa de juramentación al sátrapa dictador Maduro, estaban violando ellos, Maduro, los diputados, los jueces, los rectores del CNE y los militares, a esa Constitución, a la Constitución del 99. Dice ese artículo 231 que el candidato elegido, que por cierto en el artículo 228 está establecido que se proclamará candidato electo a quien hubiere obtenido la mayoría de los votos válidos. No dice allí que se reconocerá o se declarará como presidente elegido a aquel que diga el CNE o el que diga el TSJ. Aquí ya está claro que Maduro no es el candidato elegido porque no ha podido probar que él fue quien sacó la mayoría de los votos. Lo que sí ha podido hacer, por cierto, Edmundo González Urrutia, mostrando las actas que recogen ese resultado, que lo dan a él, a Edmundo González, como presidente electo. Pero sigamos leyendo ese artículo 231. Dice así: el 10 de enero del primer año del período presidencial, el candidato elegido por el pueblo, no por Vladimir Padrino y su patota de la Fuerza Armada, sino el elegido por el pueblo, tomará posesión del cargo mediante juramento ante la Asamblea Nacional, que es quien representa al poder del pueblo, y no ante un puñito de invitados especiales amontonados en un salón de la Asamblea Nacional, sino es ante los diputados, los representantes del pueblo, los legítimos o no, en esta circunstancia, es ante ellos, ante quienes debe juramentarse. Y a esos tipos, con todo y ser chavistas maduristas, cobardes, y que dicen ser diputados, no los dejaron entrar, ni los invitaron a un acto de un poder que ellos integran y que ellos representan. Y si leemos el artículo siguiente, veremos cómo Maduro incumple y sus poderes sumisos y arrastrados incumplen la obligación que le fija al presidente de la República el artículo 232, que dice: el presidente está obligado, sí, dice obligado, a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, mientras que este delincuente usurpador, Maduro, hacía todo lo contrario. Violaba esta Constitución sobre la que juró. Por cierto, no lo hizo por Dios. En fin, allá ellos con sus discursos sin sentido. ¿Cómo van a respetar ellos y a hacer respetar la libertad y la democracia
mandando a detener a María Corina Machado y a decenas de venezolanos que salieron a marchar el jueves y a impedir, amenazando hasta con la muerte, la entrada del verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia. La entrada a Venezuela, a la que tiene derecho, la entrada para juramentarse como presidente electo, impidiendo que aquel que el pueblo eligió como su presidente, y lo es, pudiera juramentarse. Pero no solo se violó el artículo 231. A lo largo de estos años hemos sido testigos de una violación sistemática de los derechos humanos, de la persecución política y de la destrucción de las instituciones democráticas, de la fractura de la familia venezolana. Usted mismo que me está oyendo, estoy seguro, puede dar testimonio de esta afirmación, porque seguro que usted tiene a alguien cercano fuera de Venezuela, alguien con quien añora reencontrarse en una patria feliz, pacífica, decente y en progreso. Sabemos que las consecuencias de esta usurpación han sido devastadoras para el pueblo venezolano. Millones de personas han tenido que abandonar su país en busca de una vida mejor. La escasez de alimentos y medicinas, la deficiencia e inexistencia de servicios públicos y la libertad, ese tesoro preciado, se han convertido en un sueño lejano. La lucha por la democracia en Venezuela continúa. El pueblo venezolano no se rendirá y nosotros, como ciudadanos del mundo, debemos seguir alzando nuestra voz en solidaridad con aquellos que buscan recuperar su libertad. Mientras Maduro, parapetado tras las armas del ejército de Vladimir Padrino López, se reúne en un saloncito con un grupito de aduladores y criminales como Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua y otros tantos funcionarios y representantes de países gobernados por dictaduras como Rusia e Irán, entre otros, sin pueblo que lo apoye, está Maduro, sin la alegría con la que se celebra el triunfo y la verdad. Mientras eso ocurría, ellos, los cobardes y criminales, se escondían hasta de sus diputados y de su propio partido. Este pueblo venezolano sabe la verdad, porque sabe por quién votó muy mayoritariamente. Ese pueblo venezolano, mientras eso ocurría, salía a la calle en todos los rincones de Venezuela. Y María Corina y el liderazgo político que la acompaña daban la cara, se hacían presentes. Y sí, es verdad, la policía la detuvo por órdenes superiores, pero esos superiores también la dejaron ir por miedo, por cobardes que son, porque alguien los amenazó. Y a Maduro y a Diosdado se les aflojaron los esfínteres e inmediatamente empezaron a mentir y a manipular para esconder el miedo y el fracaso, para esconder la verdad. María Corina sigue libre. María Corina sigue en la lucha y los venezolanos seguimos con ella, hasta derrotar y expulsar a la dictadura criminal Chávez madurista. No tenemos miedo. Hasta el final. Dios bendiga a Venezuela. Hasta la próxima. Dios mediante.